¿En Venezuela no hay favoritismo? Una plataforma ciudadana defiende un referéndum sobre el futuro del país. La ciudad de Caracas está dividida geográficamente entre la oposición y el gobierno. Al este de la ciudad, en restaurantes con nombres como Arizona Grill, Las Mercedes o Altamira Country Club, Juan Guaidó es el legítimo presidente y Maduro el usurpador. La mayoría de las personas que asisten a las manifestaciones aquí vistiendo los colores de la bandera venezolana apoyan lo que ya se llama cooperación militar extranjera. Las sanciones estadounidenses se consideran un mal necesario para acelerar el fin del régimen. Sí, la decisión de Altamira Trump de suspender todos los vuelos y servicios de mensajería de Caracas a Miami es un poco molesta. El 60% quiere un diálogo de salida. Este sector ha crecido, dijo el disidente Chávez Gustavo Márquez. Al cruzar la carretera frente al cuartel de La Carlota, teatro del minigolpe de Estado el 30 de abril al oeste, se ingresa a La Candelaria, un distrito en ruinas, pero con excelentes restaurantes españoles que sirven enormes porciones de productos frescos y deliciosos en la rareza del país. La puerta del baluarte del partido en el poder en el centro es la Plaza Bolívar, con su imponente estatua del Libertador, donde durante una transmisión en vivo de su programa Aló Presidente hace 9 años, Hugo Chávez ordenó sin aviso expropiación de los joyeros de la famosa tienda La France. El gesto del alcalde de la época, Jorge Rodríguez, hoy ministro de Comunicación, que representa a Maduro en las negociaciones en Oslo, resumió cómo había ido el liderazgo en estos años de la omnipotencia de Chávez. Ahora, en la plaza, la gente está sentada en bancos a la sombra de los árboles. Javillo leyendo el periódico gratuito Ciudad, fundado por el mismo Jorge Rodríguez y perteneciente al Ministerio de Comunicación. El chavismo está aquí, dice el joven economista y ex ministro Luis Salas cruzando la plaza. Si vienes con una camisa de Guaidó o Leopoldo López, es probable que alguien te diga algo, incluso si lo que le sucede a los chavistas en Altamira no te va a suceder. No puedo ir a los barrios de oposición porque es demasiado peligroso, explicó. Los medios locales han reportado casos de chavistas quemados vivos en este distrito. La negociación entre la oposición y el gobierno tiene más apoyo que cualquier otro mecanismo. Se alcanza el tiempo promedio si tomamos el metro, un servicio que ya era gratuito antes, el orgullo del país, ahora lleno de desperdicios e interrumpido por cortes de energía, a los enormes vecindarios periféricos de Catia y Petare, que escalan montaña. Aquí está la popular Chávez Venezuela, quienes salvaron al presidente después del golpe de 2002 y ahora están desesperados. Estos distritos apenas están vivos gracias a la llegada esporádica de cajas de ayuda alimentaria llamadas CLAP, que proporcionan alimentos básicos a 6 millones de familias, según el gobierno. Pocas personas en los barrios de clase trabajadora apoyan a Guaidó con la pasión de Altamira, pero uno puede sentir el aburrimiento de la escasez, la hiperinflación y la violencia de la policía y los grupos paramilitares que, según la investigación de Queimar Ávila de la Universidad Central, matan a más habitantes de los distritos populares que la policía de las favelas de Brasil. A pesar de la apariencia de polarización total en Caracas, la verdad es que este segmento más agnóstico es el más grande del electorado, y después de un breve momento de entusiasmo por el líder de la oposición, el apoyo a un tercer camino negociado ha aumentado desde el intento fallido de golpe de Estado del 30 de abril. Esto se puede deducir de la última encuesta de la compañía de encuestas Danticorp, publicada hace unos días. Dado el desastre económico y social en Venezuela, nadie debería sorprenderse de que el 70% de los encuestados favorece la renovación de todos los líderes del gobierno y del partido de Maduro. Lo que es más sorprendente es que el 73% de los venezolanos también apoya el reemplazo de los líderes de la oposición. Lógicamente, la popularidad de Maduro es de al menos del 14%, pero la intención de Guaidó de votar es solo del 35%.
Aunque muchos medios occidentales todavía llaman al presidente interino de Guaidó, el número de venezolanos que consideran al líder de la oposición como presidente constitucional ha aumentado del 49 al 40%, según Dataincorp, mientras que el de Maduro ha pasado del 34% a 41%. Los que quieren una solución pacífica y soberana representan la gran mayoría, el 60% quiere un diálogo y esta mayoría del sector está creciendo desde el 30 de abril, dijo Gustavo Márquez Marín, exministro de Chávez, hoy disidente chavista y uno de los fundadores de la Plataforma Ciudadana para la Defensa de la Constitución, que aboga por un referéndum para decidir cuándo y cómo deben organizarse las próximas elecciones. Maduro revisó la Constitución. Guaidó es un director del laboratorio estadounidense. Ambos están fuera de la ley. Tenemos que encontrar otra solución, dice. Con la polarización no hay democracia, añadió. Márquez está de acuerdo con Guaidó en que para poder celebrar elecciones es necesario renovar el Consejo Nacional Electoral y liberar a muchos presos de la oposición, pero rechaza la petición de la oposición de que Maduro debería abandonar la presidencia antes de convocar elecciones. También pide el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Estamos proponiendo un diálogo que refleje el deseo de los venezolanos y creemos que el mediador debería ser la ONU, pero Noruega es otra opción aceptable, dijo Márquez Marín. Es urgente dejar de hablar de intervenciones militares, porque es probable que nos encontremos en una guerra civil, resumió. Según Dataincorp, la negociación entre la oposición y el gobierno tiene más apoyo que cualquier otro mecanismo. Sin embargo, si se asocia con quienes defienden un golpe militar, una rebelión callejera o una intervención extranjera, el apoyo a la opción pacífica es menos similar al presupuesto o propuesto por el cambio violento. La plataforma ha comenzado a recopilar los 2 millones de firmas necesarias para celebrar el referéndum. Por otro lado, Maduro hace perder a Venezuela 1.400 millones de dólares. Los bancos globales de Citibank y Deutsche Bank rápidamente tomaron el control de las toneladas de oro venezolanas, que habían recibido como garantía para transacciones en divisas, luego de las sanciones impuestas por los Estados Unidos al Banco Central de Venezuela. En abril, dijeron 5 fuentes familiarizadas con el tema, casi el 75% de las reservas internacionales de Venezuela están en oro. Entre 2014 y 2016, el Banco Central de Venezuela, en lugar de vender lingotes, decidió utilizarlo como garantía en transacciones financieras con bancos internacionales para obtener liquidez. La idea era pagar los préstamos para no perder oro. Sin embargo, las sanciones aplicadas por el gobierno de Donald Trump al Banco Central de Venezuela permitieron a Citibank y Deutsche Bank retener 1.400 millones en oro, que la autoridad monetaria venezolana acordó recomprar en 2020 y 2021, según los informes. Fuentes locales en el sector financiero y la oposición, las dos instituciones financieras decidieron que había un evento de incumplimiento establecido en los acuerdos, una vez que estas medidas se aplicaron contra el Banco Central, según personas familiarizadas contra las transacciones. Ejecutaron las garantías porque el Banco Central no anunció las sanciones y eso aparece en el contrato, dijo una de las fuentes. Citibank y Deutsche Bank declinaron comentar sobre el caso. Banco Central de Venezuela no respondió a una solicitud de información. Reuters no tuvo la oportunidad de ver los contratos que Banco Central firmó con los bancos mundiales y no estaba claro si el instituto emisor podría reclamar este oro en el futuro. Venezuela cada vez más complicada. En 2017 el Banco Central de Venezuela solo pudo recuperar parcialmente los lingotes que estaba poniendo en garantía, ya que comenzó a vender docenas de toneladas de oro a países aliados como Turquía a cambio de divisas, según las fuentes y estadísticas oficiales. En marzo, el Banco Central no pagó aproximadamente 1.1 mil millones a Citibank como parte de una recompra para recuperar los lingotes comprometidos. Venezuela debía cancelar 400 millones de dólares adicionales de Citibank en 2020 bajo estos acuerdos, pero la institución ejecutó la garantía. Los dos bancos mundiales ahora pueden vender oro venezolano y estará a la espera de devolver una reliquia al país,
que en la práctica no pueden entregar al Banco Central de Venezuela bajo las actuales sanciones financieras, según las fuentes. Los bancos son cautelosos de que Estados Unidos y una docena de otros países no reconozcan el segundo mandato de Nicolás Maduro, después de una elección disputada, y apoyan al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, quien asumió la presidencia interina en enero. El equipo de Guaidó ha iniciado conversaciones con Citibank y Deutsche Bank para obtener parte del dinero de los swaps de oro depositados en cuentas bancarias que el gobierno de Maduro no puede administrar, dijeron 3 de ellos. Las medidas de política monetaria de Estados Unidos destinadas a rodear al gobierno de Maduro también obligaron al Banco Central de Venezuela a suspender en mayo un mercado comercial en monedas oficiales, administrado debido a la renuncia de los bancos internacionales a desempeñar el papel del gobierno intermediario en estas operaciones. Desde mayo el banco local administra las transacciones de divisas entre compañías privadas y también ofrece a sus clientes efectivo en euros, que el Banco Central proporciona bajo las nuevas limitaciones. Este es el camino financiero que todavía tienen que cerrar, dijo una fuente a una consultora local que se refirió a las sanciones impuestas al Banco Central, luego de que Estados Unidos adoptara medidas similares a la compañía petrolera,